Amén, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, y vayamos todos al libro de Hebreos, capítulo 11. Continuamos con nuestra serie, No sueltes la cuerda. Y hoy vamos a aprender sobre la importancia de obedecer, de seguir. El tema de hoy es Sigue trabajando, y vamos a estudiar un personaje muy conocido, y ese es Noé. Vean, por favor, Hebreos, capítulo 11. Versículo 7, y dice la Biblia en el versículo 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hoy vamos a leer una historia y vamos a aprender de un personaje muy conocido, pero en lugar de darnos por vencidos en la época en la que estamos hoy, en lugar de soltar la cuerda en ministerio, en su trabajo, en su familia, les voy a animar en esta mañana a que sigan trabajando. Y vamos a ver qué es lo que el Señor hace por medio de este mensaje, pero primero vamos a pedirle a Dios que bendiga la predicación de su palabra. Vamos a orar. Señor, yo te pido por favor que bendigas el mensaje, te pido que me des tu poder, te pido, Señor, que sea de bendición para todos los que están escuchando el mensaje. Te pido que hables a los corazones. De antemano te pido que Señor, no hayan interrupciones. Te pido que a los niños, toda la familia en este momento pongan suma atención al mensaje. Y te pido que se tomen decisiones después de la predicación. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para ayudarnos con el tema de no soltar la cuerda en los asuntos importantes de nuestra vida, porque durante estos tiempos hay bastantes problemas, ya sea laborales, ya sea familiares, ya sea en las iglesias, que ahorita no podemos congregarnos y no podemos seguir adelante. Hay conflictos y hay problemas económicos por todos lados, y sería muy fácil en esta época simplemente tirar la toalla y darnos por vencidos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por lo cual, para ayudarnos a no soltar la cuerda, tenemos una nube de testigos que la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 12, y cada uno de estos testigos, por medio de sus testimonios, nos están alientando y nos están animando y nos están, por decirlo así, echando porras para que usted y para que yo no soltemos la cuerda. Cuando estudiamos a Abraham, vimos que él de esta audiencia, de esta nube de testigos, nos grita: sigue creyendo. A lo mejor no hemos recibido lo prometido, quizás estamos todavía luchando y orando y no hemos visto ni la esperanza ni la entrada a que Dios nos dé nuestro Isaac. Sin embargo, debemos de seguir creyendo. Por medio de Jacob nosotros aprendimos que él nos grita que sigamos luchando. No importa cuántas malas decisiones has tomado, no importa cuánto te has alejado, y no importa en qué situación te encuentras, ya sea por tu culpa o no. Aprendemos de él que debemos de seguir luchando, y estudiamos cómo Jacob luchó con el ángel hasta que cambió su vida, hasta que recibió la bendición. Con los héroes no mencionados por nombre en el libro de Hebreos, aprendimos que debemos de ser fiel y debemos de poner todo en perspectiva. Muchos los que se mencionaron en Hebreos sin nombre fueron arrestados. Las mujeres recibieron a sus muertos. Vemos que fueron rechazados y menospreciados y vivieron en el desierto. Sin embargo, ellos por la fe vivieron de esta forma también. Y aprendimos que muchas veces, por medio de la misma fe que nos lleva a conquistas grandes, es la misma fe que necesitamos cuando estamos en el valle de aflicción, cuando estamos en problemas. Pero si es necesario tener una perspectiva eterna, si es que vamos a seguir siendo fiel en los tiempos difíciles de la vida. Hoy vamos a aprender de otro héroe de la fe, de otro testigo de esta nube que está al frente de nosotros,
Y hoy vamos a aprender que Noé nos está gritando de esta audiencia y nos está diciendo: sigue trabajando, no sueltes la cuerda, sigue trabajando. No sé cuántas veces nosotros seremos enviados por parte de Dios a algo que no entendemos por completo, a algo que muchas veces no tenemos una menor idea qué es lo que Dios esté haciendo. Algo que quizás parece que nosotros lo hubiéramos hecho mejor de otra forma. Y en esos momentos, cuando Dios nos manda hacer algo, vemos que entonces quizás dudamos, o quizás oramos, o quizás vamos a ser tentados a no ser fiel. Noé nos enseña que no importa la condición del mundo, no importa qué tan laborioso sea la obra, debemos de seguir trabajando, y debemos de seguir trabajando para terminar lo que Dios quiere que nosotros terminemos. Noé, desde la nube de testigo, entonces nos está echando las porras y nos está diciendo: mira, no sueltes la cuerda, sigue trabajando, a lo mejor no lo entiendes, a lo mejor todavía no disciernes el fin, a lo mejor se siente que no hay progreso, pero debemos de seguir trabajando. La Biblia dice en Gálatas 6:9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces tenemos que comprender que debemos nosotros de no cansarnos de hacer el bien, de seguir trabajando. Y es fácil cansarse en el camino, especialmente cuando sientes que falta mucho. Todos tenemos esta tendencia que queremos hacer las cosas fáciles primero. Y aquellos que demandan sacrificio, que demandan, hermanos, que sigamos en un progreso medio difícil, vamos a ser tentados a mejor, dejar esto mejor para otra vez o para otra ocasión. Lo que sabemos de Noé, que mientras él trabajó duramente por muchos años, 120 años, tratando de edificar el arca, siguió trabajando. Algo que él no buscaba riquezas, él no estaba buscando el tratar de ser popular, él no estaba buscando los elogios de los hombres, no estaba buscando el favor de los hombres, no estaba buscando complacer al hombre. ¿Qué principios entonces podemos aprender de cómo seguir trabajando por medio de esta persona que se llama Noé? Y es importante para nosotros porque muchas veces nos desviamos como cristianos cuando nosotros estamos en búsqueda de riquezas o en búsqueda de ser popular, en búsqueda de encontrar el favor de los hombres. Vamos a comprometer muchas veces lo que creemos o lo que nosotros decimos que es verdad, porque para nosotros quizás va a ser más satisfactorio el favor del hombre que buscar el favor de Dios. Ahí es donde muchos cristianos se extravían. Pero con Noé vamos a aprender varios principios para que usted y yo seamos motivados hoy a seguir trabajando. Ahora, fíjense muy bien, ya sea que esté cansado usted y por eso no quieras seguir trabajando. A lo mejor hay muchos que dicen: ya me cansé de tratar, ya me cansé, parece que lo hago en vano, parece que entre más trabajo no hay resultado, y como que uno quiere tirar la toalla. O quizás porque ya fracasaste y tienes miedo a seguir trabajando. Yo no sé cuál es la razón por la cual usted va a ser tentado el día de hoy de no seguir trabajando, pero hoy vamos a aprender que debemos de seguir trabajando. Incluso vean, por favor, el pasado puede doler bastante. Puedes huir de él o aprender de él, pero eso es algo que tú decides. Eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que comprender, pero no podemos nosotros nomás darle la vuelta a cada problema que nosotros enfrentamos. Nosotros tenemos que aprender del pasado, y si vamos a mejorar nuestras vidas, tenemos que superar nuestras vidas por medio de los fracasos del pasado. Nosotros entonces, muchas veces, ya sea porque la tarea se nos hace muy difícil o porque tomamos malas decisiones, caemos en fracaso y en lugar de continuar, comenzamos a reaccionar mal a lo que estamos haciendo. Por eso muchas veces se van gente de la iglesia, no porque la iglesia ha cambiado, sino que algo ha cambiado en ellos. Tienen expectativas y no se cumplen,
se desaniman, se van y luego se enojan por cosas que no han pasado todavía, sino que los vemos siempre enojados. Y la mayor parte de nosotros, cuando fracasamos o cuando algo no está saliendo como nosotros quisiéramos, muchos estallan, ¿verdad? Ellos gritan y se enojan y piensan que entre más furiosos están, van a cambiar la situación. Otros quizás tapamos, ¿verdad? O unos intentan ocultar los errores y proteger nuestra imagen. Cuando alguien la riega, nunca han visto que vamos a ver si podemos nosotros ocultar esto. Otros se retiran, nos alejamos y comenzamos a distanciarnos de aquellas personas que a lo mejor nos pudieran ayudar o que tenemos miedo que descubran nuestro error. Unos abandonan, bajamos nuestras manos y como que nos sentimos o tratamos que ya nunca podemos superar de este error. Y muchos reaccionan diferentes a los problemas de la vida. Pero lo que vamos a aprender de Noé es que a lo mejor el trabajo es difícil, a lo mejor el trabajo va a durar tiempo y nosotros tenemos que seguir trabajando y no darnos por vencidos. Así que entremos rápidamente. Quiero que veamos número 1, por favor. Noten la dificultad del mandamiento de Dios. La dificultad del mandamiento de Dios. Comenzamos en el versículo 6, un versículo muy conocido. La Biblia nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, entonces, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hermanos, fíjense muy bien. No sé ustedes, yo sé que a mí me gustaría que Dios me muestre paso número 2 antes de tomar paso número 1. Y no sé cuántos se identifican aquí, pero aquí dice la Biblia que cuando Dios advirtió a Noé de cosas que aún todavía no se veían. Imagínense la fe, y por eso primero nos da la descripción de la fe y luego nos da el ejemplo de la fe con Noé. Y yo no sé, si yo fuera Noé, yo dijera: espérame, ¿quieres que haga un arca? Y espérame, que va a llover. Y cómo pero ¿qué es esto, verdad? Y ayúdame a entender esto, Dios. Dame paso número 2 y 3 y vamos a ver si es que le entro al paso número 1. Pero yo he descubierto, hermanos, que si no tomo paso número 1, Dios no nos da paso número 2. Queremos más revelación antes de obedecer. Pero Dios quiere que tengamos más obediencia antes que nos dé más revelación, por decirlo así. Noé se le advirtió a él de algo que nadie había conocido, y somos nosotros muy malos para seguir a Dios ciegamente, porque lo queremos comprender todo, queremos que todo tenga sentido, queremos que todo tenga una garantía de que va a salir todo bien, y somos malísimos nosotros los seres humanos para seguir ciegamente a Dios. Somos terribles para poder seguir instrucciones. Recuerdo cuando estaba armando la primer cuna que habíamos comprado cuando nació Luisito. Era una cuna bien cara y con miles de tornillos. Yo digo, si vas a comprar algo caro, pues que ya venga armado, ¿verdad? Pero no esta la teníamos que armar. Y yo recuerdo que cuando abrí todo, estaba todo en el piso, porque yo me desespero, quería agarrar todos los tornillos y nomás tirarlos al vecino y quemar la cuna. Pero no pude hacer esto. Y mi esposa me dice: asegúrate de leer las instrucciones. Y yo, sí. Pero les voy a confesar algo, no leí las instrucciones, yo nomás estaba viendo fotos. Amén. Y yo sé que muchos hombres hacen lo mismo, muy bien. Pero la pagué muy feo en esta ocasión, porque luego me sobraron 5 tornillos. Y eso no debería haber sobrado 5 tornillos. Y duré como unas 4 horas para que me sobraron 5 tornillos. Todavía no entendía dónde iban. Entonces, yo los guardé y dije a mi esposa: mira, ya está hecho. Wow, qué buen trabajo, esto, lo otro. Hasta que pusimos a prueba y luego se comenzó a descomponer la cuna. Ya me di cuenta para qué eran esos 5 tornillos.
Pero ahora aquí les va, lo malo es que en lugar de nomás meter los 5 tornillos hubiera sido bueno, no, tuve que desarmar casi toda la cuna para meter estos tornillos donde tenían que ser. Así que así somos nosotros en cuanto a la vida. No queremos que nadie nos diga cómo hacerlo. No queremos hacer nada que nosotros, que involucre el poder nosotros entender lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios dice, mira, así no funciona. Yo no te voy a dar un instructivo con fotos para que veas. Yo te voy a dar mi palabra y tienes que creer mi palabra y tienes que creer lo que yo te estoy diciendo. Y aunque somos terribles con instrucciones, para la vida tenemos que obedecer las instrucciones de Dios. Pero quiero que veamos, por favor. Pero el cimiento de la fe de Noé estaba basada en la palabra de Dios. Mientras que nosotros somos tan terribles para seguir instrucciones, Noé basó todo lo que hizo en la palabra de Dios. Él fue advertido y conforme a la advertencia de Dios, Noé comenzó a edificar un arca. Él fue advertido y lo tomó en serio. Pedro tuvo que hacer lo mismo, el tener que tomar un paso que no tiene sentido, que no tiene razón humana, pero por la palabra de Dios, él tuvo que obedecer. En Lucas capítulo 5, versículo 4, la Biblia nos dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué le estaba diciendo Pedro? Pedro, ya intentamos, nosotros ya lo hicimos, no ha funcionado, además nadie pesca en el día, ¿cómo quieres que ahorita tiremos la red? Pero por lo que tú dijiste vamos a ir a hacerlo. Ahora alguien podría decir, pero ¿por qué? ¿Cuál es el punto acerca de una orden de Dios? Hay ocasiones que Dios te ha hablado y no tenías una idea por qué te estaba guiando a hacer algo. ¿Nunca te has sentido como que Dios, ¿estás seguro? Y es más, cuando duele, ¿cuántos no hemos? ¿Sabes qué? Mejor voy a ayunar un poquito más. Somos como Gedeón. Quiero que me des otra señal, Señor. Y después de la quinta señal, de todas maneras no estás convencido porque no quieres hacer lo que Dios quiere que tú hagas. A veces Dios te va a mandar a algo que no tiene sentido. Cuando tienes los últimos 100 pesos en tu bolsa y lo das en la ofrenda. Cuando te pide que renuncies tu trabajo. Cuando te pide que sirvas en la iglesia. Cuando te pide que vendas todo y que lo sigas a Él como misionero. Hay muchas cosas que Dios te pudiera pedir que a lo mejor en tu presente te quedas como que ¿qué? O sea, no tiene sentido esto. Incluso vean, por favor, a veces Dios desea que demos pequeños pasos de obediencia cuando no sabemos a dónde vamos y por qué vamos ahí. Simplemente sabemos que nuestra vida Dios nos está dirigiendo, no lo entendemos todo. Incluso a menudo esconde nuestro destino y requiere que lo sigamos ciegamente, como las ovejas siguen a su pastor. Simplemente no sé para dónde está guiando Dios, pero me está guiando, tengo que seguir. Sigan, por favor, tenemos que confiar en su liderazgo en nuestras vidas, porque Él sabe lo que necesitamos, y aun cuando nosotros no sabemos lo que necesitamos, Él sabe lo que necesitamos. Y nos va a comenzar a guiar y nosotros vamos a estar en una lucha. Pero les pudiera decir esto, vean, esa es la aventura de la vida cristiana. El no saber lo que estamos haciendo, mientras que sí sabemos que estamos siguiendo a Dios. Es cuando ahora sí cuenta. ¿Qué estás haciendo? La verdad todavía no sé. Imagínense cuando le preguntaban a Abraham, ¿te vas a ir de tu parentela y te vas para dónde? No sé. Nomás voy a ir caminando hacia allá a ver hasta cuándo me dice Dios que cambie de dirección. La Biblia nos dice en Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Crees esta instrucción? Porque si no crees Proverbios 3:5, vas a perderte de mucha de la voluntad de Dios.
porque tienes que rehusar apoyarte en tu propia prudencia y tienes que confiar completamente en Dios. Vean, Noé pasó su vida haciendo algo que nunca había hecho, porque venía algo que nunca había visto. Les vuelvo a decir, Noé pasó su vida haciendo algo que nunca había hecho, porque venía algo que nunca había visto. ¿Quién pone todo su futuro en algo que nunca había sucedido antes? Porque todos sus años, toda su vida la dedicó a algo que si no iba a llover y que si no iba a ser un diluvio, desperdició toda su vida haciendo algo. ¿Y quién pone todo su futuro en algo que nunca había hecho antes? Noé. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, de acuerdo a unas tradiciones, muchos creen que Noé había plantado los árboles primero, porque él sabía que todo lo que iba a necesitar iba a demandar bastante madera, entonces plantó y él estaba edificando, y para cuando ya llegó a ciertos años, pues ya tenía los árboles y los siguió armando. Imagínense todo el tiempo que estuvo con esta obra de la arca, algo que nunca había hecho, para algo que iba a suceder que él nunca había visto. ¿Pudiera usted seguir a Dios de esta forma? Que Él ponga algo en tu corazón de algo que nunca has hecho para poder ver algo que nunca has visto. ¿A poco esto no es un buen ejemplo de lo que es seguir a Dios por fe? Noé, ¿qué estás haciendo? Pues estoy haciendo un arca. Un arca. ¿Por qué? Porque va a llover. Aquí en el medio del desierto. Sí, así lo dijo Dios. Pero ¿por qué no vas mejor a la orilla del mar donde tiene sentido hacer el arca? No, aquí es donde lo voy a hacer. El agua va a subir hasta acá. Imagínense lo loco que suena esto. Imagínense, para todos, ¿verdad? ¿Cómo se iba a escuchar esto? Sin embargo, Noé siguió trabajando, siguió haciendo su trabajo, porque eso era lo que Dios le había pedido que él hiciera. Eso es lo que sucede cuando alguien se entrega totalmente a Dios, está dispuesto a hacer algo que nunca ha hecho, porque viene algo que nunca ha visto. Pero eso es lo que hace el mandamiento de Dios difícil, porque usted y yo no somos tan fáciles de dirigir, porque queremos conocerlo todo, incluso lo pensamos tantas veces en algo que nos desanimamos, porque no tenemos la fe de un niño que lo cree y lo hace. Nosotros le damos vuelta y medimos lo bueno y lo malo, y casi todo lo que te manda que haga Dios va a tener humanamente una lista más larga de cosas malas. Es por eso que se requiere fe para obedecer a Dios. Es por eso que los mandamientos de Dios para el ser humano pueden parecer difíciles, pero obviamente para aquellos que sí lo obedecen van a tener una vida bendecida y muy diferente a la vida de los demás. Entonces vemos la dificultad del mandamiento de Dios. Quiero que veamos por favor segundo. Noten la dificultad que enfrentó Noé. Ahora, no solo es difícil muchas veces, ¿verdad? Cuando Dios viene y interrumpe tu vida y te da un mandamiento que todavía no entiendes, no sabes qué es diluvio, no sabes cómo hacer una arca, cómo le haces eso, ya es suficiente difícil. Pero ahora imagínense conmigo lo difícil que es hacer algo tan difícil como una arca para un diluvio, pero ahora hacerlo en el medio del tipo de cultura en la cual vivía Noé. Son dos cosas muy difíciles. ¿Cómo le hacemos aquí? Incluso les voy a decir que conforme a Génesis, y ahorita vamos a ir ahí, en Génesis la Biblia nos dice que el mundo estaba lleno de violencia. La Biblia nos dice que era un mundo muy inmoral en el que estaba viviendo Noé. Y en el medio de esta generación, un hombre encontró la gracia ante los ojos de Dios, Noé. Y este hombre fue mandado en el medio de la peor generación. Tan mal estaba esa generación que Dios tuvo que destruirla con un diluvio. Y en medio de esa generación, Dios le pide a Noé que haga algo tan ridículo como hacer un arca en el desierto
para que venga algo tan ridículo como el diluvio. Así mucha gente hoy piensa que es ridículo creer en la segunda venida de Jesucristo. Para muchos se les hace muy ridículo vivir la vida cristiana tal como la Biblia lo describe en una generación tan perversa. Es por eso que aún muchos cristianos y aún los que me están viendo hoy tienen a Cristo en su boca, pero viven muy lejos de Él, viven en pecado, están aún externamente viviendo en pecado. Solteros en fornicaciones, andan en toda vileza, pero son fieles a los live streams de las iglesias. Y les estoy diciendo, hermanos, que vivimos en una perversión, en una cultura muy perversa, que ahora suena ridículo nomás vivir la vida cristiana normal, porque ante la cultura y la generación en la que vivimos, todo mundo está pervertido, todo mundo está extraviado. Les pudiera decir entonces, si vamos a vivir para Dios en esta generación y si vamos a vivir y ser obediente a Dios en las dificultades que enfrentó Noé, les quiero recordar de este principio. Vean, cada gran obra de Dios ha iniciado con un gran obstáculo. Cada gran obra de Dios ha iniciado con un gran obstáculo. Incluso vean, cada potencial de Dios será descubierto al tocar la puerta de la adversidad. Nada va a venir tan sencillo, nada va a venir tan fácil, nada se nos va a dar en las manos, nada nomás se nos va a abrir el cielo y todas las cosas van a cuadrar, porque Dios quiere fortalecernos, Dios quiere hacernos más fuertes, Dios quiere que confiemos en Él. Pero es difícil hacerlo hoy. Todos queremos ser amados y eso extravían a muchas iglesias y a muchos pastores. Muchos andan en otros caminos y se mezclan con los incrédulos porque quieren ser aceptados. Y por eso es que hoy aprendemos de Noé, porque al comprender la dificultad de la tarea de Noé, y lo apreciamos más porque ejecutó esta tarea en una dificultad de sociedad en la que él estaba viviendo, muy similar a la de hoy, donde nos vemos ridículos porque creemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y la Biblia, Dios rechaza el homosexualismo y lo llama abominación. Y como cristianos nosotros estamos de acuerdo con Dios. Debemos de tratar de ganar al homosexual para Cristo. Pero sin duda Dios rechaza el homosexualismo. Pero hoy en el mes que se celebra lo que es el movimiento homosexual LGTB, ojalá que un día hagan un mes donde se celebre la santidad de Dios, que se celebre el nombre de Jesucristo. Pero no, el mundo está pervirtiendo y muchos de ustedes que tienen sus hijos en las escuelas, que les tienen que enseñar estas perversiones para que sean normales. Imagínense, aún lo que estoy diciendo yo, sin duda va a venir crítica después a este mensaje por lo que estoy diciendo. Y peor tantito que venga de cristianos que supuestamente dicen que son hijos de Dios. Todavía si hay un incrédulo escuchando, y si estás escuchando esto, la verdad no me importa. Pero si hay cristianos que están escuchando esto, y muchos cristianos se han vendido a la cultura y a la filosofía de este mundo presente, por no verse ridículos. Siempre los mandamientos de Dios van a ser por sí solos un poco conflictivos, porque requiere fe para cumplirlos. Pero ahora, para poder cumplirlos en una cultura como la que vivimos hoy, es todavía más difícil. Porque uno se ve más ridículo, uno resalta, es uno contra toda la sociedad. Muy similar a los hombres de Dios de la Biblia, que no seguían la corriente, que no comprometieron la fe, que muchos murieron, porque el mensaje de ellos era ofensivo ante la generación que cada uno de ellos se enfrentó. Pero noten por favor, ¿qué fue lo que hizo la tarea de Noé difícil para poder ejecutar?
Hay varias cosas que hicieron la tarea de Noé bastante difícil, y quiero que veamos primero, vemos la depravidad del hombre. Algo que siempre va a ser difícil, el poder vivir para Dios, el poder ejecutar la voluntad de Dios, va a ser la depravación del hombre. Esto quiere decir que el hombre es en lo absoluto un pecador. Todos nosotros como personas estamos inclinados a hacer el mal por naturaleza. Incluso nadie nos tuvo que enseñar a mentir, nadie nos tuvo que enseñar a pecar. Eso ya viene muy natural, pero sí se nos tiene que enseñar para vivir para Dios. Se nos tiene que enseñar cómo entregar nuestras vidas a Dios. Se nos tiene que enseñar cómo vivir correctamente, porque lo que viene natural al hombre es lo peor, es pecar, es darle las espaldas a Dios, es vivir en placer y no vivir en santidad, es el vivir en este tipo de cosas. Vean, dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 5, la Biblia nos dice qué tipo de depravación estaba enfrentando Noé. Dice la Biblia: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La Biblia nos dice en Mateo 24, versículo 37 al 39: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, les vuelvo a decir, el tiempo de Noé era una cultura perversa, maligna, muy similar a en la que estamos viviendo el día de hoy. Y la Biblia dice que así como en los tiempos de Noé, así también va a ser cuando el Señor Jesucristo venga. Todos van a estar bien mundanos, no solo los incrédulos. Para mí lo que me preocupa es el pueblo de Dios, lo apático, lo frío, hermanos, lo mundano que hoy se ha hecho el cristianismo. Nadie quiere vivir para Dios. Todo el mundo se avergüenza. Tenemos un montón de iglesias que parecen discotecas. Es un montón de pastores vendidos a querer recibir ofrendas que predicar la verdad de Dios. Para muchas iglesias de nuestra época se les hizo un gozo cuando tuvimos que entrar en cuarentena, porque el sueño de ellos era destruir la iglesia local para hacer todo digital. Terrible el mundanismo en el que vivimos hoy. Peor tantito, muchos cristianos me están escuchando hoy y están cómodos en sus casas, ya ni desean estar en las iglesias. Les pudiera decir que entre nuestra sociedad se va de mal en peor. 4 meses ya tenemos de no congregarnos. ¿En qué condición estarán los cristianos cuando regresen a la iglesia? Porque yo sé que van a haber olas. Cuando ya podamos, van a venir unos, y muchos por miedo no van a aparecer por mucho tiempo. Pero les voy a recordar este principio: entre más oscura la noche, más brilla la luz. Tenemos que reconocer como cristianos que sí, en el medio de un mundo perverso y en medio también de una iglesia cristiana ramera como lo fue Israel antes, los que quieren vivir para Cristo van a resaltar más en nuestra época. Hoy es el tiempo donde los verdaderos cristianos van a lucir mejor, mientras que existe la oscuridad por todos lados. Jerry Bridges dijo sobre el mundanismo que existe, y vean por favor, él dijo lo siguiente: el pecado de la mundanalidad es una preocupación por las cosas de esta vida temporal. Es aceptar y seguir las opiniones y prácticas de la sociedad que nos rodea sin discernir si son bíblicas. Creo que la clave de nuestras tendencias hacia la mundanalidad radica principalmente en las 3 palabras: seguir la corriente. Simplemente seguimos los valores
y las prácticas de la sociedad. Él continuó diciendo, ¿cómo entonces podemos lidiar con nuestra tendencia hacia la mundanalidad? Es no al determinar que no seremos mundanos, sino que comprometernos a ser más piadosos. Muy bien, así que no se trata, como dice él, de nomás decir no voy a ser mundano, sino que se trata de decir sí quisiera ser más como Cristo, sí quisiera ser más como Él. Y entre más quieres ser como Cristo, más vas a despreciar las tendencias de este mundo. Carlos Spurgeon dijo, creo que una razón por la cual la iglesia de Dios en este momento tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene tanta influencia sobre la iglesia. ¿Qué dijera Carlos Spurgeon en nuestra época de hoy? Quizás la razón que muchos gobiernos han dicho que las iglesias no son esenciales es porque la mayor parte de los cristianos ya habían dicho que no eran esenciales. Aquellos cristianos que no venían a la iglesia nomás porque no les pegaba la gana, o aquellos que no venían a la iglesia nomás porque les dolía la cabeza, o porque se pelearon en el matrimonio, o porque simplemente no les dio la gana de venir, ellos hace mucho habían dicho que la iglesia no era esencial. Y si así son los cristianos, ¿qué vamos a esperar de los incrédulos? Es muy difícil no solo ejecutar una orden de Dios que ya por sí sola era difícil, hacer una arca en el medio del desierto para un diluvio que nunca había venido, pero ahora tener que hacer esto en medio de una generación como la que enfrentó Noé es otro mundo. Incluso no solo era difícil por la depravación del hombre, pero también noten, él estaba haciendo esto en una nación llena de violencia. La Biblia nos dice en Génesis 6, versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. ¿Sí ven, hermanos, que qué tan similares hoy igual las cosas? Creo que la gente ve más videos de torturas, narcos y matazones y todo ese tipo de cosas. Es el entretenimiento de la mayor parte de la gente. Está fascinada con la tortura del ser humano. Es algo bien triste, pero en nuestra propia nación, noten cuánta gente está muriendo hoy de una forma tan violenta. Esos son los resultados del pecado en el hombre. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ese amor al dinero tiene a grupos de diferentes lugares de la nación en guerra unos con otros por ganar más dinero. Por el amor al dinero vemos violencia dentro de las ciudades, asaltos, robos. Les estoy diciendo, hermanos, que Noé tuvo que vivir en una sociedad, en una cultura tan anti Dios, pero era sumamente violenta, dice la Biblia. Ahorita, hermanos, si alguien se quita la vida y hacen un video, en menos de 20 minutos ya van a haber millones de gente que vieron ese video. Se mofan de la muerte, de algo tan terrible que nos debe de quebrar el corazón. La gente se muere por la perversión de ver sangre, de ver gente decapitada, de ver todo este tipo de cosas. Y la gente nomás está buscando a ver qué ver. Y les estoy diciendo, es muy difícil, perversión en la sociedad, pero más que nada y luego tener este problema de la violencia. Y en ese tipo de mundo, Noé tuvo que hacer un arca en el medio del desierto para un diluvio que jamás en la vida se había visto tal cosa. Entonces, sí, la cultura va a estar mal, y sí, cierto, ahorita estamos llenos, hermanos, de violencia, pero también algo que existía en el mundo de Noé era la incredulidad. Pues le podría decir que solamente la familia de Noé entró al arca. La Biblia nos dice en Juan 3:36, y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si alguien me escucha, quizás tienes una iglesia a la que vas, y quizás tienes una religión a la que perteneces,
Ninguna de estas cosas pueden llevarte al cielo. Es solamente Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario y el hecho que Él resucitó al tercer día, y Él es el único que puede dar la salvación. La salvación no se encuentra en la religión, no se encuentra en una iglesia. Usted puede venir a esta iglesia todos los días, terminar en el infierno, pero si usted se arrepiente de ser pecador y le pide a Jesús que te salve, la Biblia promete entonces que usted puede ser transformado en un hijo de Dios. Entonces aquí está Noé en una cultura maligna, en una cultura, hermanos, violenta, y en una cultura que nadie creía el mensaje de él, muy similar a lo que vivimos hoy. Pero cuarto, también podemos ver que era también una cultura escarnecedora, llena de escarnecedores. Gente se burlaba, ¿verdad? La Biblia dice en 2 de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Qué chistoso que la mayor parte de las iglesias de hoy se dedican más tiempo a averiguar qué es todo lo que no es pecado para hacerlo, en lugar de preocuparse qué es la santidad de Dios para vivir en ella. Pero eso no nos debe de sorprender a todos nosotros. Se burlaron de gente en el Viejo Testamento al querer vivir para Dios. Se burlaron, por ejemplo, de Nehemías. Cuando Dios le pidió que haga un muro, dice la Biblia en Nehemías 2:19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Noten que se burlaron allá en Nehemías 2:19. También vemos que se burlaron de los mensajeros de Dios. En 2 de Crónicas 36:15 dice la Biblia: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. Noten, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. En cierta forma, creo que como cristianos podemos decir, tanta predicación que se ha hecho, tanto involucración de tratar de ganar almas en un mundo que ha cerrado sus oídos a Dios. Qué forma tan más increíble para llamar la atención a este mundo, con un virus tan pequeño en microscopio que tiene a todo mundo en sus rodillas en este momento. Ya les digo, hermanos, no sé usted, yo sé que suena muy ridículo hacer un arca en el medio del desierto para un diluvio que nunca se había visto. Eso es bien ridículo, y más ridículo en una sociedad que iba a rechazar todo lo que Noé estaba haciendo, hermanos. Es muy ridículo. Noé se vio ridículo por edificar un arca en el desierto. Sara se vio ridícula comprando ropa de maternidad a los 90 años. Moisés se vio ridículo, cuando fue a Faraón y dijo: deja ir al pueblo. El ejército de Israel se vio ridículo marchando alrededor de Jericó, tocando trompetas. David se vio muy ridículo corriendo hacia un gigante. Los magos del oriente se vieron muy ridículos siguiendo una estrella. Hermanos, Pedro se vio muy ridículo cuando tomó su primer paso en el agua. Jesús, hermanos, se vio muy ridículo colgado en medio de dos ladrones. Pero los resultados son grandísimos cuando estamos dispuestos a hacerlo ridículo. Pues Noé y su familia flotaron. Sara tuvo Isaac. Moisés libró a los israelitas. Las paredes de Jericó cayeron. El gigante cayó. Los hombres magos encontraron a Jesús. Pedro caminó en el agua y Jesús resucitó de los muertos, hermanos. Sigue clavando, hermanos, su arca.
Sigue trabajando en la obra que Dios te ha dado. Y si eres un pastor, no dejes de pastorear. Y si eres un ujier, determínate a ser fiel en este momento. Y si estás teniendo dificultad en tu matrimonio, sigue clavando tu matrimonio, sigue trabajando en tu familia. No es el tiempo de soltar, hermanos, la cuerda. No es el tiempo de parar y obedecer lo que la cultura te dice. Es tiempo de vivir para Dios. Es tiempo de obedecer las instrucciones de Dios. No sé qué es lo que Dios te está invitando a hacer en la vida. Yo no sé cuál es tu tarea de ahorita. Yo no sé con qué están luchando cada quien que me está escuchando ahorita. Yo no sé de qué tienes ganas de dejar ir que Dios te había pedido hacer. Solo te puedo decir, sigue formando tu arca. Sigue haciendo tu obra a la cual Dios te pidió que hicieras. Yo sé que es difícil. Y más difícil en nuestra época y en nuestra generación. Pero la dificultad, hermanos, del mandamiento era suficiente. Tener que ejecutar este mandamiento en el medio de la cultura y en el medio de la sociedad, eso también fue difícil. Pero quiero terminar con esto y vean número 3, faltan 2 puntos más. Noten tercero, por favor. Vean la evidencia de tu obediencia. Será la obra que estás haciendo. Al final de cuentas, quizás usted está pensando, y pastor, bueno, ¿cómo sé si estoy siendo fiel? Yo creo que si fuéramos con Noé, y dice la Biblia, vean el versículo 7 por favor, dice la Biblia, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Ahora, fíjense muy bien, si yo le pregunto a Noé, ¿cómo sabes, cómo sé yo que tú estás obedeciendo a Dios? Noé hubiera dicho, mira, ahí está el arca, ahí la estoy trabajando. Seguro, Noé, que eres fiel y obediente a Dios, pues el arca habla más que lo que él pudiera decir. Entonces, la evidencia que usted está obedeciendo a Dios el día de hoy es con la obra que estás haciendo. La evidencia, hermanos, es la obediencia. Para Noé era el arca. La fe de Noé fue demostrada con cada clavo que él clavaba. Era un clavo de obediencia. Ahora fíjense muy bien, el tipo de fe que Dios recomienda o requiere, la fe es una fe que es demostrada. Es muy raro, ¿verdad?, tener quizás una fe que no es demostrada en acción. Aún la mujer, cuando ella pensó dentro de sí, si solamente tocara, pero esta fe la llevó a tocar a Jesús. La fe siempre te va a llevar a hacer algo para Dios. Quizás va a ser difícil que ejercites tu fe y que nadie pueda ver la obra de tu fe. Les pudiera decir, y vean, las obras de los creyentes deben de condenar al mundo. Vean en la pantalla, las obras de los creyentes deben de condenar al mundo. Miren lo que dice el versículo 7. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Noten, la construcción del arca, vean en la pantalla, la construcción del arca fue el trabajo diario de Noé durante 120 años o menos, eso es debatible. Pero quiero que vean también, cada golpe de martillo decía salvación a esta casa, pero el eco de cada martillazo era el eco que susurraba condenación al mundo. ¿Por qué? Porque mientras que él construía un arca, le estaba diciendo a todo el mundo, mira, todo el mundo que quiere creer está bienvenido, pero te vas a morir. Va a llover y se van a morir. La obra de fe de Noé era una condenación para todos por el mensaje que el arca decía. Por eso, hermanos, la cruz que está detrás de mí es una ofensa y tropiezo para los incrédulos. Porque la cruz le dice a todo mundo, si no crees en Jesús, Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y muchos se ofenden, se condenan, porque ellos quieren sus dioses, sus santos, sus padres, sus sacerdotes, quieren sus religiones.
No quieren escuchar que solamente Jesús salva al ser humano. Y eso es ofensivo. Imagínense qué tan ofensivo era esta arca. Cada día que Noé trabajaba en el arca, era algo que daba el mensaje a todo este mundo, que tenían que creer o iban a morir. Y la gente se comenzó a ofender. Miren la sociedad en la que vivimos hoy. No, hombre, dices algo tan ridículo que tiene que ver con la Biblia y todo el mundo se ofende. Dices que está bien que los seres humanos se casen con animales y te ven normal. Si te dicen que está bien que dos hombres tienen el derecho de casarse, te van a ver muy normal, muy cuerdo en tu mente. Que si viviéramos en un mundo homosexual, el mundo cesaría de existir, porque sería imposible la reproducción, porque eso toma un acto normal entre un hombre y una mujer. El fin de la obediencia de Noé tomó mucho tiempo. Y cada conversión, hermanos, y cada transacción y cada cosa que nosotros hagamos, cada conversación, transacción, cada obra, cada cosa que hagamos con nuestro testimonio, en cierta forma debe de condenar a este mundo. Debe de decirle a este mundo que nosotros tenemos a un Dios y que estamos siguiendo a este Dios. La obediencia de Noé no era una obediencia de largo plazo. No era una obediencia así de rápido, ¿verdad? Como muchos cristianos que son fieles un mes y infieles 6 meses, y luego fiel un mes y luego ya no los vemos en 6 meses. La fe de Noé era de largo plazo. Vean en la pantalla, por favor, cuando su vida y mi vida llegue a su fin, una pregunta va a ser la más importante. Noten la pregunta: ¿hicimos lo que deberíamos haber hecho? Ya al final de mi vida y de la suya, y vean la pregunta, pónganla en la pantalla. Cuando todo se acabe, ¿hicimos lo que deberíamos haber hecho? Yo como cristiano tomamos por hecho que ya somos salvos. Obviamente, si no eres salvo, la pregunta más importante es si eres salvo o no. Pero para todos los cristianos, la pregunta más importante va a ser: ¿hice lo que Dios me mandó a este mundo a hacer? Ahora, para Noé era el arca, ¿verdad? Él construyó el arca. Pero para usted y yo, ¿qué es? Cuando todo fue terminado, ¿verdad? Cuando todo fue terminado, fue la obra de obediencia más larga que ha sido registrada en las Escrituras, lo que hizo Noé. La obra más larga, tomó más tiempo, hecha por una persona. Incluso vean en la pantalla, desde el principio hasta su final, la obra de obediencia de Noé duró 43,800 días. ¿Cuántos dicen esto es fidelidad? Y yo muchas veces me agüito por 6 meses difíciles. Y muchas veces usted también se agüita, por si acaso me está tirando la piedra. 43,800. Imagínense estar todos los días clavando y ni una nube. Imagínense cuánta gente no habrá pasado. ¿Y qué pasó, Noé? ¿Cuándo va a llover? No, hombre, parece estar más caliente hoy que ayer. Por favor, dile a Dios que se apure con la lluvia. ¿Cuántos días no habrán pasado donde gente simplemente le dijeron: está loco él? Después de cuántos años comenzaron a hablar del loco de Noé. Mira, ¿quieres ver un loco? Está haciendo una arca gigantesca porque según él, el Dios de él, le dijo que un día iba a inundarse todo este mundo. Vamos a ir allá para burlarnos de él un rato. Y quizás gentes lo veía como un tremendo loco. O sea, veían esta arca ya a la mitad y decían: wow, esta arca sí está inmensa, pero qué loco está Noé.
Quizás muchos, mira, si hubiéramos acercado el arca por lo menos allá al mar, pudiera haber sido útil para algo, pero de aquí jalarla hasta allá, no hombre, qué desperdicio. Porque fue una obra muy, muy larga, pero les pudiera decir, nomás para poner esto en contexto, mi obra de obediencia, y vean en la pantalla, es predicar, escribir, pastorear. Eso es lo que Dios me ha puesto a mí a hacer. Pero vean, ¿cuál es su obra de obediencia? ¿Cuál es su obra de obediencia? ¿Para qué te tiene Dios en esta tierra? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Porque al final de cuentas, al morir, esa es la pregunta que va a ser importante para todos nosotros. Les quiero recordar, vean, una vida cristiana sin obediencia es como un pájaro sin alas. Hay muchos que hablan de que Dios esto, Dios lo otro, y qué bonito Dios, y primero Dios, y qué maravilloso es Dios, pero no están volando. Y eso es lo terrible, hermanos. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Por qué Noé nos dice sigue trabajando? Porque vemos que el mandamiento de él fue muy difícil. Vemos también que él enfrentó una cultura difícil. Vemos que si nosotros vamos a ser obedientes, la fe demanda obediencia a algo que Dios nos ha dado que hacer. La obra de Noé fue la obra más larga en toda la historia de la Biblia. Pero quiero terminar con esto. Vean número 4, por favor. El favor que encontró Noé. El favor que encontró Noé. No sé qué habrá sentido Noé cuando entró por primera vez al arca y se cerró la puerta y comenzó a llover. No sé si comenzó a lloviznar primero y luego entraron todos al arca, o entraron todos al arca mientras que había un solazo, lo cual eso se vio más ridículo, y luego comenzó a llover. ¿Cómo habrá, verdad? ¿Cómo exactamente pasó todo eso? Pero una cosa sí se dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Lo más importante de Noé es que él encontró gracia ante los ojos de Dios. En el tiempo donde la maldad prevalecía, donde perversiones prevalecían, donde la violencia prevalecía, un hombre encontró gracia. Ahora vean por favor en la pantalla, el favor de Dios es lo que Dios puede hacer por ti, que tú no puedes hacer por ti mismo. Eso es bien importante, porque para muchos es, cómo quisiera tener ese trabajo, y cómo quisiera tener esa carrera, y cómo quisiera. Lo que más debemos de desear en nuestras vidas es el favor de Dios. Es su favor el que abre las oportunidades. Es el favor de Dios que transforma oposición en apoyo. Solo el favor de Dios. Es el favor de Dios que puede ayudarte en obtener una promoción o lo que necesites. El cerrar el contrato, el hacer lo que sea, es el favor de Dios. Y debemos de orar por favor más que por cualquier otra cosa en nuestras vidas. Debemos de orar por favor en mi vida, por ejemplo, como el hombre de mi casa, para que Dios sea bendecida por el favor de Dios en mi vida. Así como fue bendecida la familia de Noé, no porque ellos eran algo, sino porque Dios bendijo a Noé. Entonces, ¿cómo? Al contemplar todo esto, hermanos, para terminar, dice la Biblia en Salmos 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Y esto lo vemos en vivo con Noé. Entonces, ¿qué encontró con el favor de Dios Noé? Primero, él encontró liberación. Él y su casa, hermanos, flotaron. Él encontró liberación. También segundo vemos que se transformó en un heredero de justicia, dice la Biblia. Entonces, primero vemos que encontró liberación, y segundo vemos que se transformó
en un heredero de justicia. Ahora, ¿qué nos grita el día de hoy? Y yo sé que muchos ahorita ya estamos cansados, ya estamos en cierta forma quizás un poco derrotado internamente, quizás ya no quieres ni ver el correo de tantas cuentas que tienes ahí pendiente que no has podido pagar. Quizás al ver la tarjeta de crédito tiemblan tus ojos nomás al contemplarla. Quizás no sabes cómo vas a iniciar o cómo vas a terminar el mes que viene. Quizás ya ves la obra que Dios te ha mandado a edificar y se ve todo muy negativo. ¿Para qué seguir clavando? ¿Para qué seguir armando esta arca? Parece que no va a llover en mucho tiempo. Quizás usted ahorita está ya cansado, listo para tirar el martillo al piso y dejar la obra. Pero hoy, desde la nube de testigos, tienes a alguien que te está gritando y te está diciendo: sigue trabajando. Sigue trabajando en la obra que Dios te ha encomendado hacer. No te desanimes, sigue trabajando. Puedes durar años, puedes durar meses, pero sigue trabajando, sigue haciendo lo que Dios te ha pedido hacer. Y cuando termines, quizás no tendrás todo el favor del hombre, pero tendrás el favor que más cuenta, el favor de Dios en tu vida. Vamos a orar. Señor, yo te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación. Te pido por favor que hables a corazones. Señor, yo he predicado lo que tú me has pedido que predique.